Este es el mundo que conocemos, la tierra donde viajamos en esta vida, la vida de lo conocido y lo desconocido. El hombre siempre ha sentido la necesidad de extender su realidad más allá de las limitaciones de la vista, del tacto y del olfato, y de volar allende del tiempo y del espacio, y conocer lo que desconoce. Algunos han recurrido a estímulos artificiales para trasladarse a una breve pseudo-realidad. En el lenguaje propio de los drogados, esa experiencia se conoce como un viaje. Para algunos, el viaje es un vuelo inesperado. Una travesía solitaria llena de horribles fantasías. Una odisea de crimen para costear esa farmacodependencia. Un aterrizaje brusco en instituciones. Un pasaje al dolor de los hospitales. O el vuelo sin retorno de la muerte. Los líderes mundiales responsables se preocupan por estas víctimas y por el costo social del abuso de las drogas. Su preocupación se ha traducido en acción. Funcionarios latinoamericanos se reunieron en Bolivia para tratar la grave situación que enfrentan conjuntamente. En un mundo que se esfuerza por mejorar los servicios de salud, hay cuerpos que están arruinándose por las drogas. En un mundo necesitado de ideas, hay mentes ofuscadas y perdidas. Tierras fértiles, necesarias para la producción de alimentos, se malgastan en cultivos de marihuana, coca y amapolas. Como labradores de sembríos ilegales, los campesinos se arriesgan a perder sus tierras. El riesgo más grave lo corre siempre el más pobre y el más débil. No hay nación inmune al tráfico de drogas. Estos criminales sondean el mundo para encontrar debilidades explotables, tales como leyes ambiguas, jueces corrompidos, funcionarios ineptos, fronteras poco vigiladas. Por cualquier medio transportan los estupefacientes a donde pueden venderse, reclutando la mayor cantidad posible de clientes. En los últimos años, han abierto nuevas rutas en el mundo. Heroína, que abarca prácticamente cada país del globo. El comercio de cocaína ilustra cómo este tráfico afecta a varias naciones dentro de una misma región. La hoja de la coca, de la que se deriva la cocaína, crece en abundancia solamente en esta región de la cordillera andina. Es una siembra legal, cuyo producto se utiliza en medicina y comercio. Pero aquí comienza el proceso ilícito de recolectar las hojas, secarlas, separarlas, filtrarlas y pulverizarlas, hasta conseguir un polvo fino y blanco. 100 kilos de hojas produce 1 kilo de cocaína pura, un potente estimulante. Si todo el proceso se completara en esta área reducida, la intercepción del tráfico podría ser una labor policial factible. Pero para evitar arrestos y abrir nuevos mercados, los traficantes diversificaron sus operaciones en todo el continente. Aquí se instalaron inicialmente los laboratorios clandestinos. Cuando la policía se hizo presente en una de estas zonas, los traficantes se mudaron a otro lugar. La cocaína procesada va a los mercados por rutas que no respetan fronteras, a víctimas fuera y dentro del continente. Un producto que fue cultivado en una pequeña zona del continente se ha desplazado por 25 países
y ya sea cocaína, marihuana, heroína o anfetaminas, cada país sufrirá en términos humanos y perderá algo de control sobre sus asuntos internos. El tráfico internacional de estupefacientes repercute en la vida nacional de casi todos los países. Para ver hasta qué medida es útil enfocar un país que lucha por proteger a su pueblo. En el noroeste de Sudamérica, 23 millones de personas habitan la República de Colombia. Los colombianos son como cualquier otro pueblo. Viven en una sociedad llena de problemas y oportunidades. Su vida, arraigada en instituciones democráticas, gira alrededor de la familia. Hay una diversidad de influencias culturales y actitudes públicas. Colombia tiene 4 zonas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes, decenas de ciudades y miles de pueblos, separados por la cordillera de los Andes, la selva ecuatorial y vastas llanuras semiáridas. Su extenso litoral da sobre 2 océanos y su territorio limita con 5 países soberanos. El transporte terrestre es difícil. Consecuentemente, el país ha desarrollado un excelente sistema de transporte aéreo. Este, junto al tráfico fluvial y costero, una extensa red de carreteras y un vigoroso programa de desarrollo económico, ha levantado al país en las 2 últimas décadas a una importante posición en el comercio mundial y el turismo internacional. En la década del 60, Colombia, al igual que el resto del mundo, se vio en las garras del problema de los estupefacientes. Vamos a conocer a 4 colombianos, cada uno con una visión personal del papel de las drogas en su sociedad. 2 de las historias, la del traficante y la del farmacodependiente, han sido reproducidas de situaciones verídicas y representadas por actores. Gonzalo Velasco, el nombre es ficticio, es uno de los muchos hombres y mujeres que actualmente cumplen sentencia en una cárcel colombiana por algún delito u otro relacionado con el tráfico de drogas. Patricio Noguera, un seudónimo, es paciente en un centro de rehabilitación para farmacodependientes. Tiene 19 años y es el segundo hijo de una familia de clase media. María Isabel de Lince, psicóloga bogotana y madre de 3 niños. Su preocupación por el creciente problema de drogas la proyectó de su oficina y su hogar a la arena pública. Jorge Restrepo Fontalvo, el primer secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Estupefacientes, forma parte de los esfuerzos del gobierno por combatir el abuso de las drogas. Colombia firmó el Tratado de Naciones Unidas comprometiéndose a luchar contra el tráfico de drogas, pero para cumplir el acuerdo, el país tuvo un largo camino que recorrer. Las actividades internacionales de los traficantes presentaban problemas para el gobierno. Elementos extranjeros se unían a criminales colombianos para convertir al país en centro de procesamiento y punto de transbordo de estupefacientes. La policía, recargada con sus actividades tradicionales, no tenía suficiente personal ni estaba bien equipada para hacer frente al tráfico ilícito. Además, había islas de conocida corrupción oficial que frustraban las acciones de los elementos serios del gobierno. Las leyes existentes no eran suficientemente claras o severas para impedir el tráfico de drogas. La República de Colombia se convirtió en un buen lugar para los negociados de los traficantes. Durante este periodo de crisis nacional, Gonzalo tenía motivos para sentirse satisfecho de la vida. Buen padre de familia, era una figura popular en su vasto círculo de amigos. Era un próspero hombre de negocios con un futuro prometedor, pero a Gonzalo le entró la codicia. Su primer contacto con los distribuidores de narcóticos le pareció una simple proposición comercial.
Él proporcionaría la fachada lícita y ocultaría el producto dentro de exportaciones legítimas. No faltaría un amigazo entre jueces y empleados públicos. Las ganancias serían pingües y el riesgo mínimo. Patricio recordaba la época en que cumplió 16 años como algo irreal. La copa ganada por su equipo, la serenata a Elena, su entrada en la universidad. Pero en 2 cortos años se había esfumado la dulzura de la vida para ser reemplazada por una sensación amarga. Sus padres le decían consentido. Sus profesores, enajenado. Sus amigos, caprichoso. En su nueva realidad de conflictos, tensiones y competencia, encontraba refugio en un mundo al que acababa de nacer, el de las drogas. Marihuana, barbitúricos, de vez en cuando cocaína. Puertas para evadir el caos de horas, días y meses. Pasaportes a ese mundo eufórico donde el tiempo se mide en años luz. Colombia se dio cuenta del costo social de los estupefacientes. En las ciudades, 4 de cada 10 estudiantes de secundaria ya habían experimentado con drogas y 1 de cada 10 era usuario frecuente. Se detectó drogadicción en el servicio militar, en fábricas, en todas partes. Internacionalmente se señaló al país como el epicentro del contrabando de narcóticos. Se detenía en puertos extranjeros a viajeros y productos procedentes de Colombia. El mito de que los usuarios eran todos extranjeros fue desmentido por muchas familias colombianas que veían a sus hijos e hijas abandonar la escuela y el hogar y huir de la vida misma. María Isabel fue una de las colombianas que se puso a la altura del nuevo desafío. Ella y un grupo de productores de televisión crearon un programa semanal sobre el abuso de drogas. Lo titularon El enemigo oculto. Del doctor Ortiz como psicólogo. Entonces tú le das paso a la película. Jorge y sus colegas del Ministerio de Justicia redactaron y sometieron al Congreso un nuevo y severo proyecto de ley contra los estupefacientes, que fue aprobado por el Poder Legislativo. La Ley 1188 estipula que, sin autorización especial, el cultivo y el tráfico de sustancias que producen dependencia física o psicológica son actos criminales. Autoriza la confiscación y destrucción de plantas y sustancias ilícitas. Multas y rígidas condiciones carcelarias se especifican para los violadores. Los tribunales ya podían actuar. Muchos jueces indican ahora que un 40% de los casos que atienden se relacionan con narcóticos. Hombre de 53 años de edad. Las cárceles reciben ahora un nuevo tipo de delincuente, el traficante de estupefacientes, que cumple sentencias de 3 a 12 años. A principios de 1976 había 2.200 individuos presos en Colombia por delitos de drogas. En su mayoría eran traficantes menores o intermediarios de grandes organizaciones. Los peces gordos están todavía ocultos o nadando al amparo de aguas protegidas. El gobierno procedió a hacer cumplir la nueva legislación. En este centro en Bogotá se entrenan agentes para su asignación a patrullas antidrogas. En 4 años ha aumentado considerablemente el número de agentes a tiempo completo. Lo que tenemos es la cantidad de laboratorios que proliferan por todas partes, ya sea en la costa. Se entrenan perros para que puedan detectar drogas. Han dado buenos resultados en Europa y los Estados Unidos. Aquí se entrena también a oficiales ecuatorianos y sus animales con el fin de establecer un programa similar en el país vecino.
Para evitar lo que pudiera parecer un peculado en círculos oficiales, la nueva legislación estipula la destrucción de los narcóticos después de su incautación. Luego de pesar y probar las sustancias, el juez determina la cantidad que debe quedar como evidencia y vigila la destrucción del material restante. Desde 1973 se han eliminado más de 1000 kilos de cocaína. Y se han quemado más de 500,000 de kilos de marihuana. En 1975, esta pesquisa descubrió la plantación de marihuana más grande encontrada hasta entonces en el mundo. Extendiéndose más de 30 kilómetros cuadrados cerca de Cali, las plantas crecían escondidas bajo arbustos más altos. La destrucción de plantíos ilegales en presencia de magistrados es ahora algo corriente en las montañas y selvas de Colombia. Patricio calculó mal su tolerancia a las drogas y se volvió adicto. Hoy es una estadística más. Es uno del 10%. El Ministerio de Salud dirigió una campaña publicitaria al 90% restante para que entendiera los peligros del abuso de estupefacientes. Se organizaron cursillos en todo el país. Y Jorge y sus colegas hicieron frente a la actitud juvenil de que era aceptable experimentar con drogas. Que está en todas las comunidades colombianas. María Isabel y su equipo fílmico viajaron por todo el país y a México y los Estados Unidos. Ella encontró que el abuso de drogas era un fenómeno mundial. Cada semana, su programa atrajo a funcionarios públicos, educadores, líderes religiosos, abogados, médicos, colombianos de todos los campos del saber, haciéndose la pregunta clave: ¿quiénes eran las víctimas? Algunos decían que eran los usuarios. Otros señalaban a la familia y a los amigos. Todos decían que la víctima era el país en general. El aumento del uso de drogas en las escuelas, en prácticamente todos los niveles. La prensa continuó en busca de la multifacética historia. ¿Por qué no se apresaba a los peces gordos o se enjuiciaba a los ya arrestados? ¿De quién era la culpa? ¿De los hippies? ¿De la mafia? ¿De los gringos? ¿De los funcionarios del gobierno? Quedaban todavía más preguntas y más respuestas. Se buscaron soluciones. Algunos abogaban por aumentar la fuerza de la ley, otros por ayudar a los usuarios o instituir programas especiales en las escuelas. Los expertos señalaban que todas esas actitudes eran válidas. Entretanto, las estadísticas salían a la luz, buscando ayuda. En el transcurso de varios años, 5 centros como este en Cali, subvencionados por grupos cívicos y el gobierno, se abrieron para el tratamiento de los drogadependientes. En Bucaramanga, un diario pidió un esfuerzo comunitario contra el abuso de drogas y un hospital abandonado se convirtió en centro experimental para la rehabilitación de los dependientes. Antonio, se me hace una persona muy sincera. Te cambia un poco. El tratamiento se basa en terapia de análisis transaccional, incluyendo sesiones de autoayuda bajo la vigilancia de psicólogos y médicos del plantel. Se enseñan oficios técnicos y artesanales para estimular al paciente a expresar mejor su estado de ánimo, porque se supone que son las deficiencias de la personalidad las que hacen atractiva la droga. El autoanálisis y la terapia creativa están dirigidas a dar confianza al usuario para que enfrente las tensiones y los conflictos normales de la vida sin sentir que debe escapar por medio de un viaje irreal. Entretanto, las actividades solapadas de los traficantes continúan.
El negocio de Gonzalo prosperó durante un año. Tenía el laboratorio instalado en un hipódromo abandonado. Numerosas mulas habían sido despachadas con estupefacientes escondidos en el equipaje, en sus efectos personales, aún en las cavidades del cuerpo. Mayores cantidades fueron enviadas por barco, pero el mundo nuevo de Gonzalo estaba a punto de derrumbarse. La verdad, y ahora mismo. De la misma manera en que su familia había empezado a sospechar, así también la policía había notado la irregularidad de su comportamiento. ¿Cuántos negocios que tienes, Gonzalo? Dime, por favor. La trampa estaba por caer. Un trabajo policial efectivo depende de la información, quejas, informes de agentes y de delatores, despachos policiales de otros países, movimientos de delincuentes conocidos. Cualquier hecho aislado, unido a otra información, puede señalar una pista. Cuando se ha establecido la pista, se puede iniciar una investigación oficial y llevar a cabo un arresto. Se han asignado agentes especiales para secundar la labor de la policía uniformada en casos relacionados con narcóticos. Una nueva ley transfiere al gobierno la propiedad de todo lo confiscado en una incursión policial antidroga para que se utilice en la guerra contra los traficantes. La vigilancia intensiva frustra al traficante casual y aumenta el riesgo que corren las organizaciones. Cada puerto de entrada tiene una fuerza investigadora especial para examinar la entrada y salida de pasajeros y carga. Colombia es ahora un lugar arriesgado para el viajero que quiera hacer negocio con drogas. Las confiscaciones de estupefacientes han aumentado considerablemente y un mínimo de 3 años de cárcel hace que el riesgo sea muy costoso para el que pierda. ¿Quién es? Fueron trozos de información procedentes de varias partes los que denunciaron a Gonzalo. Pudo haber sido una mula seguida hasta su centro de operaciones, o un delator deseoso de venganza, o un rival celoso, o un agente policial infiltrado, o una palabra indiscreta, o un pequeño error de cálculo. Pero sea como fuere, se identificó la operación y Gonzalo no tuvo salida. Cayeron bajo sospecha sus embarques. Se supo su identidad y la de sus cómplices.
Horas después fueron apresados los principales sospechosos y otro caso fue a dar ante los tribunales. Dentro de 12 años, los hijos de Gonzalo serán adultos. Entonces, cuando él cruce este umbral por última vez, regresará a un mundo diferente. No se puede vaticinar la naturaleza de ese mundo, pero se puede tener esperanza, como la tiene Patricio, por el lugar que a él le tocará, y María Isabel, por la oportunidad de comunicar ideas que harán un mundo mejor, y Jorge, confiado de que con un espíritu de cooperación y un esfuerzo serio entre las naciones, se pueda liberar al mundo del mañana de la drogadependencia y suscitar una era en la que el ensanche de la mente humana tenga sus raíces en la realidad y progrese hacia el florecimiento de la vida que compartimos en esta tierra.